Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Este programa es presentado por Ancapeli, más que pelo. Buenos días, bienvenidos a Ancapeli Radio, a todos los que nos ven y nos escuchan a través de www.tneoradio.com, como todos los lunes a las 11 de la mañana para hablar sobre salud y bienestar. Rafael Casela en dirección general de TNO Radio, Antonio Calderón, Ingeniería y Sistema, Carolyn Méndez en coordinación de sistemas, Bárbara Caguán en coordinación de producción y en el control técnico Roxibel Materano. En la producción general de este espacio, Marileila Fernández, en la producción ejecutiva y conducción, quien les habla, Andrea Carvajal, médico dermatólogo, licenciada en educación, cirujano capilar y locutora, certificado de locución UCB 58506. Hoy tendré el placer de conversar con mi colega, el doctor Asdrúbal Rodríguez, dermatólogo, especialista en medicina estética y además experto en enfermedades de transmisión sexual en el área de dermatología. Vamos a una pausa y conversamos con él. Inicio del corte programado para publicidad. La Posada del Pollo es un gran restaurante de comida internacional, un lugar del este en el oeste de Caracas. Disfruta en familia para sus niños unas alitas barbecue con papitas fritas o unos nuggets de pollo. La Posada del Pollo, un lugar del este en el oeste de Caracas, comida para todos los gustos a precios solidarios, subiendo por la avenida Panteón San Bernardino. Aprende un nuevo idioma con Yabla, la manera auténtica de aprender inglés. Visita su página web www.yablaingles.com. ¿Quieres aprender un nuevo idioma? Yabla permite sumergirte en idiomas nuevos, combinando el escuchar, el leer, el uso de videos con juegos y funciones interactivas. Te ofrece numerosos programas de entretenimiento en línea. Es mucho más divertido y atractivo. Te trae un reproductor de videos único para mejorar la comprensión oral, el vocabulario y la ortografía. Prueba nuestros videos de demostración gratuitos y prepárate para aprender idiomas mientras la pasas bien. Fin del corte programado para publicidad. Y seguimos en Ancapeli Radio. Bienvenido, doctor Asdrúbal Rodríguez, mi compañero dermatólogo, al programa Ancapeli Radio. Muchas gracias, doctora Carvajal. Para mí, un placer estar con ustedes acá, con Ancapeli y con TNO Radio. Así es. Yo estoy complacida de este programa de hoy porque además es mi amigo personal, compañero de trabajo en Ancapeli, y bienvenido a conversar sobre infecciones de transmisión sexual. ¿Qué le podemos decir a los que nos ven y nos escuchan a través de la plataforma acerca de estas infecciones? ¿Hay alguna diferencia en manifestaciones en hombres y mujeres? ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cómo se pueden identificar? Bueno, en principio hay que definir qué son las infecciones de transmisión sexual. Anteriormente se les hablaba de enfermedades, pero pues es bien visto que muchas de las personas están asintomáticas teniendo la infección. Entonces por eso se le está ahorita nombrando como infecciones de transmisión sexual. Eso es importante. Y bueno, ¿qué son ellas? Precisamente son aquellas patologías o infecciones que se transmiten por medio del contexto sexual, de las relaciones sexuales. No solamente sexuales, ojo, porque tenemos que ver tener en cuenta que las personas, por ejemplo, las
las personas que se drogan, la parte parenteral e incluso esa transmisión vertical que hablamos muchas veces de madre a hijo, eso también se incluye como infecciones de transmisión sexual. Ahora bien, existen muchas, existen 30 aproximadamente. Las más importantes, que siempre son las sonadas, son la sífilis, la gonorrea, el VPH, moluscos, etcétera, etcétera. Y como bien lo dijiste, sí hay diferencias en la aparición de las lesiones, en el lugar incluso de aparición de las lesiones entre hombres y mujeres. Por ejemplo, podemos hablar del VPH, que como se sabe, y si no lo saben, pues se los comento, son aquellas lesiones verrugosas o verrugas que salen en el área genital, pero muchas veces en las mujeres, y eso hay que tenerlo en cuenta, aparecen dentro del conducto vaginal, ¿sí? Incluso en cuello. Por eso es importante, en los caballeros no, porque salen en la parte del pene, glande, y se nota fácilmente, pero en las damas no. Entonces por eso es importante revisiones ginecológicas si se sabe que tu compañero o compañera tiene lesiones o enfermedades previas. En cuanto a la sífilis, que podemos decir, fíjate que esta se presenta en etapas, y de acuerdo a la etapa es que uno va a diagnosticar el tipo de sífilis o el tipo de etapa, como lo dije, porque hay una primera etapa donde pues sale una lesión como un chancro, de hecho se le llama chancro duro, generalmente en el cuerpo, en el pene del hombre. Eso puede durar aproximadamente 2 meses para luego desaparecer, y posteriormente viene lo que llamamos el secundarismo sifilítico, que es donde aparece realmente una sintomatología florida de lesiones en piel, precisamente, ¿no? Desde placas, pápulas, etcétera. Y es aquí donde generalmente hay un porcentaje alto de transmisibilidad. Ojo, existe una parte o una etapa latente y una etapa terciaria, que es cuando afecta ya la parte neurológica. Son etapas, cada una tiene características específicas de la enfermedad, se diagnostican de una manera diferente, y hay que tomar en cuenta pues que es necesario en el momento de nosotros tener alguna lesión en el área genital, acudir al médico, para que precisamente él es el que nos va a dar, al dermatólogo especialmente, que él es el que nos va a diagnosticar y tratar este tipo de enfermedades. Y una pregunta, doctor, en el caso, por ejemplo, del VPH, ¿es posible que aparezcan manifestaciones a nivel de uretra, es decir, manifestaciones cuando van a orinar sin manifestaciones vaginales, por ejemplo, en el caso de la mujer? Sí, de hecho se describen disuria, que es malestar al orinar, dolor incluso en el momento del coito, y hasta sangrado, porque es que pasa, muchas veces no necesariamente deben tener, en el caso de las damas, de las mujeres, deben tener las lesiones grandes, ¿no? Sino lesiones subclínicas, y esas lesiones igualmente irritan esas paredes, ese tejido, esa mucosa, y pues pasa provocando este tipo de manifestaciones. Con respecto al VPH, en general, ¿qué manifestaciones debemos decirle a quienes nos están viendo que si se las ven deben acudir con el especialista? Bueno, fíjate que en general las personas están acostumbradas a llamar verruguita a cualquier cosa, ¿no? Y muchas veces pasa que tenemos lesiones en cuello, incluso en otras partes, no necesariamente en área genital, y se trata de un VPH. Entonces, en el caso de lo que estamos conversando, si tenemos en algún momento una lesión que podamos ver, ya sea una verruguita, como todos lo llaman, una papulita, una lesión en área genital, eso es indicativo de ir al dermatólogo para definir qué tipo de lesión es, ¿ok? Porque muchas veces tenemos una verruguita, pero no es solamente VPH, puede ser molusco contagioso, puede ser el inicio de un herpes, por ejemplo, ¿ok? Entre otras patologías. Con respecto al herpes, ahora que lo menciona, ¿cómo son más o menos esas manifestaciones en principio que se pueden ver? Bueno, fíjate, muchos conocen cómo aparece el herpes labial, que si bien es un serotipo distinto,
ya se sabe que existe un serotipo genital que puede en poco porcentaje, pero puede aparecer en el labio. Y son básicamente un racimito de puras vesiculitas, tal cual sale en el labio, tal cual sale en el área genital. Son vesiculitas que se parecen a un racimillo de uvas, algo así, y que cuando se revientan provocan unas ulceritas que son muy, muy dolorosas. Muy dolorosas. Sí, eso es particular. Con respecto al molusco que lo mencionó ahorita, ¿cuándo nos debe llamar la atención? Porque sabemos que el molusco es frecuente en niños y es, digamos, hasta normal porque es muy contagioso en niños. ¿Cuándo nos debe llamar la atención la aparición de moluscos? Fíjate, tú tienes mucha razón en que nos debe llamar la atención muchas veces cuando, si hablamos de pediátricos, porque generalmente cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, generalmente no hablamos de niños, pero es interesante cuando evaluamos a un bebé en la consulta y aparecen estas lesiones que en los niños no deben estar en el área genital, sino en el área corporal, generalmente en la cara, el tronco, etc. Cuando aparecen este tipo de lesiones, unas papulitas perladas con un huequito central como hundidito, es necesario pensar que el niño puede estar siendo abusado sexualmente. O sea, son signos de alarma cuando hay moluscos en área genital en niños. Exactamente. Importante este dato. Nos vamos a una pausa recordándoles que Ancapeli es el Centro Nacional de Restauración Capilar, donde convergen dermatólogos y cirujanos plásticos expertos en restauración capilar. Si usted padece de alopecia en cuero cabelludo, cejas, bigote o barba, no duden en contactarnos por @Ancapeli y +58 412 115 6400. Ancapeli, más que pelo. Ya. Inicio del corte programado para publicidad. Si somos el resultado de una mezcla, ¿por qué iba a ser diferente con nuestro café? Caldi, mezclas de 5 tipos de granos venezolanos seleccionados y finamente tostados. Un sabor que tienes que probar. Caldi, un sabor para cada gusto. Hotel Tamanaco Intercontinental es el icono de la Venezuela moderna. Business Center, confortables habitaciones y suites, espaciosos salones para fiestas, banquetes y reuniones, piscina, cafetería y el restaurante Le Gourmet, el mejor de comida internacional en la Caracas cosmopolita. Allí degustará usted los más deliciosos y exquisitos platos de la cuisine internacional. Restaurante Le Gourmet, para el más exigente paladar, en el Hotel Tamanaco, ícono de Venezuela. Fin del corte programado para publicidad. Y seguimos en Ancapeli Radio, estamos hablando con el doctor Asdrúbal Rodríguez, especialista en dermatología y sifilografía de la Universidad Central de Venezuela. Estamos conversando sobre las infecciones de transmisión sexual. Doctor, con respecto a la gonorrea, ¿cómo son esas manifestaciones que podemos ver en este tipo de pacientes? Bueno, en los varones tenemos que tener en cuenta que el periodo de incubación de la gonorrea es después del contacto de 2-3 días a una semana. Prácticamente los síntomas llegan muy rápido, aparecen muy rápido. Y básicamente en los varones vamos a ver ese ardor para orinar, incluso molestia en la parte baja de la barriga, incluso dolor testicular. Pero algo importantísimo es la secreción. Es algo clave para el diagnóstico clínico de la gonorrea, y es que
el paciente refiere, doctor, me está saliendo en las mañanas pus por la uretra. Pus. Entonces eso es importante. Generalmente en las mujeres no pasa eso. Es distinto. Ahí las manifestaciones son más de dolor, más de disuria, más de dolor pélvico, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la etapa también y del tiempo de la evolución de la enfermedad, puede presentar una más que otra sintomatología. Y en general, en los pacientes con infecciones de transmisión sexual, ¿cuál es el protocolo de atención en este tipo de pacientes? Mira, fíjate que es importante, a la hora que tenemos un paciente al frente, primero hay que decir que para que llegue un paciente a comentar este tipo es porque realmente está mal, porque generalmente es un tema tabú, es un tema que no es como que muy fácil, ¿no? Para los pacientes decirnos, tengo una lesión, me está saliendo una secreción, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que debemos hacer es invitarlos a que sean sinceros realmente, desde qué tipo, dónde salió la lesión, qué tipo de lesión era al principio, porque muchas veces pasa que llegan, como pasan tanto tiempo, se aplican tantas cosas, y no podemos decir o saber qué tipo de lesión inicial era. Entonces debemos sentarnos y hacer una buena historia clínica para saber y orientar el diagnóstico clínico. Eso es importantísimo, porque una vez que nosotros orientemos el diagnóstico, tenemos la certeza de aplicar o indicar un tratamiento adecuado. Mira, dependiendo de cómo nos llegue el paciente, si el paciente llega hablando de tengo una secreción, entonces nos dirigimos, orientamos el interrogatorio a aquellas infecciones de transmisión sexual que inician con un flujo o una secreción. No, pero el paciente viene con una lesión ulcerada. Bueno, entonces nosotros orientamos el interrogatorio e incluso el diagnóstico a todas esas patologías que inician con una úlcera, que de hecho, dentro de las clasificaciones de las infecciones de transmisión sexual, existen esas clasificaciones. Se clasifican algunas por que inician con flujo de secreciones, otras porque inician con una úlcera, otras inician con una lesión proliferativa, etcétera, etcétera. Entonces nosotros básicamente orientamos el interrogatorio a la lesión inicial del paciente, ¿ok? A cómo viene el paciente, y posteriormente a eso indicamos el tratamiento pertinente a la lesión. Muchas veces no solamente basta el diagnóstico clínico, muchas veces no basta, ¿ok? Porque como les dije, los pacientes llegan ya multitratados, medicados, etcétera, etcétera, y no tienen una lesión inicial, ¿no? Entonces, tenemos que, digamos, orientar. Dependiendo de eso, nosotros podemos indicar el tratamiento. Así es. Doctor, y ahorita en este contexto pandemia, ¿hay alguna relación o algún cuidado especial que tenga que ver con COVID-19 y este tipo de enfermedades? Mira, obviamente, si hablamos de personas con enfermedades de transmisión sexual que tengan deban tener más cuidado, generalmente nos referimos a las personas inmunosuprimidas, sí. ¿Ok? Este tipo de pacientes que por cierto, pudiéramos en otro momento hablar de este tipo de pacientes que están como más liberados, tienen más confianza, y eso es lo peligroso, y lo digo porque aquellos pacientes con HIV que tienen un tratamiento estable, que básicamente son indetectables, bueno, se ha visto a nivel mundial un repunte en enfermedades, en infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque ellos se sienten más seguros, porque ellos se sienten más tranquilos con el tratamiento. Entonces resulta ser que en vez de tenerle un poco de miedo a la infección por VIH, básicamente están tranquilos y desempeñándose su actividad sexual activa e intensa como normalmente. Entonces, ¿qué pasa con el virus y las personas inmunocomprometidas? Obviamente es más
más fácil contagiarse. Entonces, así como lo saben todos, así como los inmunosuprimidos, pacientes con diabetes mellitus, etcétera, sí, tal cual pasa lo mismo con estos pacientes con infecciones de transmisión sexual inmunosuprimidos. Tienen que cuidarse muchísimo, ¿ok? Y básicamente, y es irónico, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando tenemos el paciente con HIV es más propenso a sufrir cualquiera de las 30 o más infecciones de transmisión sexual? sí. ¿Ok? Igualmente, aquellos pacientes con infecciones de transmisión sexual a repetición son más propensos a tener o a padecer de HIV, hepatitis C, hepatitis B. Es como un círculo vicioso que si no se da la información necesaria, si no se le dice que se cuiden realmente, pues van a estar en ese círculo de enfermedad, de infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son las recomendaciones para los cuidados en general de las infecciones de transmisión sexual? El primer cuidado, a pesar de que para algunas de las patologías que les he nombrado no es el 100% seguro, pero lo primero que debemos hacer, si tenemos una relación casual, si no tenemos una relación de pareja estable, es usar el preservativo. Eso nos va a impedir en muchos casos el 100% de padecer de la enfermedad, ¿ok? Sí. Obviamente enfermedades como el VPH, por ejemplo, que como les dije, se escapa, porque así tú tengas el preservativo, en el caso de la mujer o el hombre, como hay lesiones perigenitales, por decirlo de una manera, sí, o extragenitales, sí, es casi que imposible que solamente en este caso la abstinencia sería el 100%, ¿no? Pero bueno, obviamente no pasa. Entonces, esa es la primera. La segunda sería que si tenemos alguna lesión en genitales, acudir inmediatamente al médico. Y en el caso de que el dermatólogo nos diagnostique alguna enfermedad o una infección de transmisión sexual, tener en cuenta que tenemos que llamar a todas las parejas anteriores para que se hagan el tratamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque posiblemente sean ellas las que pues le transmitieron a este personaje que llegó a la consulta. ¿Qué otra parte importante? Claro, porque cuando son múltiples las parejas, en el caso de las parejas ocasionales, una pareja de un sábado, otro el lunes, es difícil detectar exactamente de dónde vino la infección. Tal cual. Sí, bueno, y es interesante, ahora que lo dices así, es interesante porque me han llegado allá a la consulta pacientes que dicen, doctor, pero si yo yo me casé hace un año y he tenido solamente desde ese tiempo mi pareja, mi esposa, y resulta ser que tienen lesiones de VPH, o sea, lesiones verrugosas. Hay que tomar en cuenta que el periodo de incubación de estas enfermedades, no todas aparecen a la semana o a las 3 semanas o a los 2 meses. No. Muchas o algunas, en el caso del VPH, puede aparecer después de los 2 años del primer contacto. Entonces, se han presentado algunos problemitas, ¿no? Porque no se entiende. No se entiende por el periodo de incubación. Exactamente. Entonces es importante tener en cuenta eso. Al final lo que se debe hacer es, oye, los que tenemos, tienen, mejor dicho, estas relaciones casuales, intensas, persistentes, mira, no se van a aprender la dermatología, ¿no? Pero por lo menos saber identificar las principales, y así se van a evitar mucho de estos problemas. Es importantísimo a la hora de tener alguna relación casual, insisto, porque a veces los traguitos, la cosa, se nos olvidó, ¿qué hicimos al otro día? Entonces, eso es importante, ir al dermatólogo para que te indique los exámenes pertinentes para despistaje de cualquier infección de transmisión sexual. Teniendo en cuenta que anteriormente se tenían que esperar meses para que, en el caso del VIH, ¿verdad? Teníamos que esperar meses. Ahorita no, ahorita se sabe que a los 10 días podemos tener un resultado, digamos que
certero de si tiene el paciente HIV o no tiene HIV. O sea, que no hay que esperar 2 meses, 3 meses como antes. Excelente entrevista. Muchísimas gracias, doctora Asdrúbal Rodríguez, por acompañarnos la mañana de hoy en Ancapeli Radio. Por favor, compártanos sus redes para quienes nos ven. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Me pueden encontrar como dr.dr.asdrúbalderma. Gracias. Muchísimas gracias y los esperamos todos los lunes a las 11 de la mañana por la plataforma de www.tneoradio.com para seguir hablando de salud y bienestar. ¡Feliz día! Este programa fue presentado por Ancapeli, más que pelo. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.